Quieres invertir tu dinero, pero no sabes cómo empezar o no tienes tiempo. El dinero debe ser una herramienta para tu tranquilidad y bienestar. ¿Te interesa entender el mundo de las inversiones y diseñar estrategias para lograr tus objetivos financieros? Soy Christoph Leuenberger y en mi recorrido como exitoso CEO y líder de grandes negocios he desarrollado un modelo de inversión basado en estrategias claras, visión a largo plazo y enfoque en resultados. Este es el espacio donde te convertirás en el CEO de tus inversiones y harás que tu dinero trabaje para ti. Invierte como un CEO. Seguimos en Invierte como un CEO. ¿Por qué debes elaborar un plan de inversión? Una vez definidos tus objetivos y metas financieros, necesitas un plan para llegar a donde quieres llegar. Invertir como un CEO significa pensar de forma holística, con visión a largo plazo, pero también evaluar el entorno, riesgos y oportunidades para tomar decisiones. Un plan de inversión es la ejecución concreta de tu estrategia de inversión. La regla del 30% es muy importante y es tal vez la segunda ley fundamental de las inversiones, que es la diversificación. La regla del 30% dice que tú debes de invertir máximo un 30% en un solo vehículo de inversión. Por ejemplo, si tú quieres invertir en acciones, invierte el 30% de tu patrimonio en acciones. El otro 30% inviertes en bonos y otro 30% tal vez en bienes raíces. Cada uno de esos vehículos tienen diferentes características, diferentes ventajas y desventajas, diferentes retornos y así tú aseguras a la larga del tiempo una buena diversificación que, por ejemplo, te protege en caso de baja en la bolsa hasta recuperarse y volver a los retornos que tú deseas. Los diferentes vehículos de inversión básicamente son acciones, bonos, fondos mutuos o ETFs y bienes raíces. Cada uno de ese vehículo tiene sus características, tiene sus ventajas y desventajas y tiene sus retornos y riesgos asociados. Un buen plan de inversión, dependiendo de tus objetivos y metas financieros, toma en cuenta una diversificación para invertir parte en acciones, parte en bonos, parte en fondos y tal vez también parte en bienes raíces. ¿Qué es un fondo de liquidez y por qué deberías tener uno? Es recomendable que el 10% de tus inversiones los mantengas en dinero, en cash. ¿Por qué es importante eso? Porque la vida a veces nos presenta imprevistos. Si tú tienes un gasto no previsto, un accidente, algún gasto que tal vez fuerte que no tenías en la mente, y si tú tienes un fondo de liquidez, tú puedes cubrir ese gasto con ese fondo de liquidez. Si no tienes el 10% de tu patrimonio en cash, podría significar que tienes que liquidar o vender algunas de tus acciones, tal vez en un momento que no te conviene. Una buena diversificación se asegura básicamente con la regla del 30%, invirtiendo una parte en acciones, una parte en bonos, una parte en fondos y una parte en bienes raíces. Ahora bien, si tú estás invirtiendo 30% de tu patrimonio en acciones, no inviertes en una sola acción, pero también diversifica dentro de tu inversión en acciones de diferentes sectores, diferentes industrias, geografías y hasta divisas. Invierte en empresas americanas y europeas y japonesas, por ejemplo. Te doy un ejemplo concreto. Una acción de una empresa de alimentos y bebidas no es una acción que necesariamente va a subir mucho el precio, porque esas son empresas establecidas que tienen un negocio sólido, pero te va a dar tal vez un dividendo, un retorno constante y seguro. Si tú inviertes en una acción de una compañía nueva, joven, de inteligencia artificial, tú tienes la posibilidad que sube mucho o bastante esta inversión, pero no es necesariamente tan seguro porque es una nueva industria. Entonces, una diversificación en diferentes sectores, industrias, tú aseguras también una distribución de tus riesgos.
Es muy importante saber cuándo vender tus inversiones. Y esto tienes que tener previsto y definido en tu plan de inversión. Especialmente en dos casos muy importantes. En caso de subida extrema de valor de tu inversión o en el caso de baja extrema de tu inversión. Si una inversión tuya sube mucho, es oportuno comenzar a vender una parte y realizar las ganancias para poder reinvertir ese dinero en otras acciones o en otras inversiones. Cuidado con los consejos de amigos y conocidos. Cuando tú empiezas a invertir, tú vas a recibir consejos de amigos y conocidos. Hay que entender que estos amigos y conocidos no tienen los mismos objetivos financieros y de vida como tú. No tienen el mismo plan de inversión. Entonces te van a llegar un montón de consejos que tú tienes que evaluar dentro del marco de tu plan de inversión y dentro de tus objetivos financieros. ¿Por qué es importante tener paciencia con las inversiones? Porque los mundos financieros son volátiles, suben y bajan. Y si tú no tienes paciencia con esas subidas y bajadas, si tú te estresas y tomas decisiones impulsivas, tú puedes llegar a tomar decisiones que comprometen la construcción de tu patrimonio a largo plazo. Las implicaciones fiscales de tus inversiones son muy importantes. Eso depende de país a país, pero pueden afectar de forma importante los retornos de tus inversiones. Es muy importante conocer el esquema fiscal de tu país en cuanto a tus inversiones y lo mejor es hablar con un buen abogado tributario antes de hacer las inversiones para tomar esto en cuenta. Igual, por cierto, como los costos asociados de tus inversiones que te cobran los bancos. Hay estafas en el mundo financiero. Normalmente estas no se presentan en inversiones reglamentadas como acciones, bonos o fondos, pero sí te pueden llegar propuestas de inversión con retornos más del 10 o 15% de forma garantizada. Cuando tú escuchas eso, ahí sí se te tienen que prender la alerta porque no hay retorno garantizado en el mundo financiero. Y retornos, acuérdate, retornos de 10 o 15% son muy buenos, pero también aumentan de forma considerable los riesgos. Yo te recomiendo escribir tu plan de inversión, porque esto genera un compromiso contigo mismo. Recuerda, invertir como un CEO es definir tus objetivos, elaborar tu plan de inversión y ejecutarlo consistentemente. Si tú escribes tu plan de inversión, asumes un compromiso contigo mismo que solo va a ser bueno para tus retornos y tu construcción de patrimonio. Gracias por acompañarnos. Hasta un próximo encuentro. Soy Christoph Leuenberger. Invierte como un CEO.